1521, Martín Lutero fue llamado ante el emperador Carlos V y los príncipes del Sacro Imperio, lo que se conoce como la Dieta de Worms. Ese es el lugar donde se dio todo este lugar. Allí se le exigió retractarse de sus escritos, ya que él estaba yendo en contra de lo que el Papa me había mencionado, ¿no?, en esa época. Su vida en ese instante estaba en juego y la presión realmente era enorme. Ceder habría significado seguridad y favor político, pero mantenerse firme sería exponerse a la excomunión y posiblemente su propia muerte. Después de un día entero en oración y lucha, en el cual le dieron la oportunidad para que se pueda retractar, Lutero se presentó ante la asamblea y pronunció las palabras que marcan la historia cuando dijo: "Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, porque no es seguro ni honesto obrar contra la conciencia. Aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude". En ese momento, Lutero mostró la diferencia entre un hombre de doble ánimo, una persona que puede cambiar su pensamiento en un momento a otro, y el hombre de fe indivisa, una fe que realmente no se divide, una fe que está consciente de lo que quiere. No pidió escape, sino la sabiduría y la fortaleza para permanecer fiel en la prueba. Lutero pudo haber pedido a Dios: Señor, ayúdame a salir de esta situación, dame un lugar para poder escapar de esta situación, pero él decidió quedarse ahí. Su perseverancia, nacida de la confianza en Dios, transformó no solo su vida, sino también la historia de la iglesia. Y lo que vemos en Lutero no fue simplemente una valentía humana, sino la expresión de una fe que no se divide, una fe a un Dios fiel que sabe que Él proveerá las circunstancias y la situación específica para poder enfrentar lo que venga. Él no pidió escapar de la prueba, sino la sabiduría para permanecer en ella y obedecer la palabra de Dios. Que Dios sea glorificado en medio de esta prueba. Y en eso es precisamente lo que Santiago nos enseña en el versículo 2 al 8 del capítulo 1. Que las pruebas no son obstáculos para destruirnos, sino instrumentos que Dios utiliza para perfeccionarnos. En este pasaje vamos a encontrar las tres realidades fundamentales de la vida cristiana: la perseverancia, que forma parte de nuestro carácter; la sabiduría que recibimos de parte de Dios generosamente; y la fe que nos guarda de poder divagar. Santiago, en capítulo 1, del 2 al 8, es crucial porque nos muestra cómo enfrentar la vida real, con todas las presiones y luchas, no con un optimismo vacío, sino con una seguridad de que Dios usa cada prueba para llevarnos a una madurez, para llevarnos a ser más como Cristo. Así que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, del versículo 2 al 8, que vamos a estudiar el día de hoy. Y dice la palabra: "Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos". Padre eterno, Señor, venimos ante ti reconociendo nuestra necesidad de la sabiduría que solo tú puedes dar con generosidad y sin reproche. Señor Jesucristo, Hijo amado, gracias porque en tu perseverancia perfecta en la cruz nos muestras el camino de la fe que permanece firme en medio de la prueba. Espíritu Santo, Consolador y Maestro, abre nuestro corazón para que no dudemos, sino que pidamos con una fe que no divaga, de modo que nuestra perseverancia produzca madurez. Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Aquí continuamos con la carta de Santiago, donde vemos que Santiago nos advierte que la fe viva realmente no es ociosa, sino que se ejercita y muchas veces por medio de pruebas. Y Dios, por medio de ellas, nos forma para ser más como Cristo. Nos moldea para hacer evidente la transformación que está ocurriendo internamente. Las pruebas tienen un propósito y el propósito es el hecho de que seamos cada vez más como Cristo. Y habla acerca específicamente del versículo 2 al 4, de esa perseverancia, esas pruebas que transforman al cristiano. El esquema ético de Santiago arranca aquí con las pruebas externas que van a transformar al individuo internamente. El objetivo no es evitar las pruebas, sino madurar a través de ellas. Y Santiago habla con cristianos que saben que están enfrentando situaciones realmente difíciles, situaciones realmente duras. Y Santiago aquí les motiva que continúen en esto en un sumo gozo. Que tengan un sumo gozo implica que no el buscar pruebas para sentirse gozosos, porque realmente no existe ningún gozo en pasar por dificultades. ¿Alguno de ustedes que disfruta el tener problemas, calamidades esta semana? No, nadie realmente disfruta esto. Pero aquí el griego que utiliza, el tener sumo gozo, implica el tener, el evaluar las cosas, el evaluar el gozo que viene implica en cada uno de estos conflictos. Es decir, mirar las pruebas desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva de nuestras emociones. El gozo proviene al saber lo que Dios produce en nosotros a través de ellas. El gozo no está en el dolor de las pruebas. El gozo está en ponerse en una perspectiva de Dios y decir, Señor, me estás permitiendo que pase por estas circunstancias por un beneficio mayor al cual yo estoy sintiendo en este momento. A nadie le gusta pasar por dolor. A nadie le gusta pasar por tribulaciones. Pero cuando lo ves desde una perspectiva divina, Señor, tú me estás haciendo pasar por esta situación para al final lograr algo en mí que en el proceso yo no estoy entendiendo. Pero al final de cuentas va a ser para hacerme más como Cristo. Significa adoptar una actitud deliberada de gratitud y confianza en medio de dificultades, porque Dios usa con un propósito formativo y no destructivo. Las pruebas, los conflictos, todo ese tipo de situaciones que vas a enfrentar no son por el hecho de que Dios te esté tratando mal. El hecho de que tengas que lidiar con cierto individuo en tu vida que te traiga este conflicto interno de relación, no es por el hecho de que Dios quiere ponerte una piedra de tropiezo en tu vida, sino por el hecho de que Dios te está presentando a aquel individuo para forjar algo en ti que Dios sabe que necesitas. Pueden venir por nuestra condición humana, ya sea por enfermedades, accidentes, tragedias, o por nuestra fe, ya sea en oposición o persecución. Y considera que este mensaje de dificultades, de pruebas, no es exclusivamente de Santiago. Y este es un mensaje que se enfatiza durante todo el Nuevo Testamento, que es algo que vamos a experimentar. Las tribulaciones, conflictos, es algo que nuestros hermanos en la fe, en la iglesia primitiva, encaraban todo el tiempo, pero a un nivel realmente superior. Y el punto aquí por entender es el hecho que si Santiago les dice a estos cristianos del primer siglo que estaban enfrentando persecución, estaban enfrentando muerte, estaban enfrentando realmente situaciones que ninguno de nosotros jamás experimentaríamos, por lo menos no hemos experimentado hasta ahora, y les dice a ellos, tengan gozo de todo lo que están pasando. Pedro también dijo exactamente lo mismo a ellos, a estos cristianos. En 1 de Pedro 1, 6 al 9 me dice, en lo cual ustedes se regocijen grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Aquí Pedro les está diciendo a los cristianos que cada una de estas situaciones va a ser para alabanza y gloria de Jesucristo. Que cada dificultad va a ser para honor y gloria de Dios. Pero vuelvo y reitero, cuando se trata acerca de ponerte en una perspectiva humana, esto no es fácil de decir. Es realmente inconsciente si te pones a pensar como un cristiano del primer siglo, que estés gozoso de que tu pareja
sea tu esposo o tu esposa o tu hijo, sea atrapado por el Imperio Romano y sea asesinado y torturado al no rechazar la fe en Cristo. Dígame qué padre conscientemente va a decir, me siento gozoso de que mi hijo sea asesinado por leones. Nadie, absolutamente nadie. Pero el punto que está viendo aquí es la fotografía completa. El gozo vendría a ser el hecho de que un familiar tuyo haya sido identificado con Cristo y que tu familiar no haya rechazado a Cristo y que esté dispuesto a encarar incluso la muerte por haber sido identificado con Cristo. Ahí la perspectiva viene a ser completamente diferente. El dolor, claro que existe, porque es un ser humano que está muy cerca de ti, quien tú amas, pero la razón por la cual fue asesinado fue por alguien sumamente mayor a las circunstancias que él fue. Y es por Cristo. Entonces, al verlo desde esa perspectiva, ese es el significado que quiere darnos aquí las Escrituras, específicamente Santiago, cuando se hallan en diversas pruebas. Y Santiago nos dice, si es que tal vez alguna vez ocurra algún problema en tu vida. No, aquí la forma en que lo presenta es cuando se den estas pruebas. Es decir, las pruebas van a ser inevitables en la vida de un cristiano. Y esto es algo que va en contraste con el diferente tipo de predicaciones que vas a encontrar en muchas iglesias, donde tipos apóstoles y profetas te vienen a declarar y proclamar lo mejor en tu vida, que vas a tener casa, auto, salud y todo lo mejor que vas a tener, que te dan esta palabra profética para que tu vida sea fabulosa y excelente. Honestamente, yo no sé qué Biblia está leyendo, pero las Escrituras no lo son. Porque cuando lees las Escrituras con pasajes como este, caes en cuenta que en realidad lo que está diciendo aquí el Señor es el hecho de que vas a tener sufrimiento. Es más, si te haces cristiano, vas a sufrir. Y eso es algo que muchas veces no se predica cuando hablas acerca del Evangelio. Pero ocurre. Muchos de nosotros podríamos testificar de varias situaciones en las cuales amistades que hayamos perdido, familiares que nos hayan rechazado, situaciones que hayan pasado en nuestras vidas por seguir a Cristo. Y esta es la realidad que presentan las Escrituras. Y la diversidad que en términos de pruebas habla acerca de multicolores, por ponerlo de esta forma, que sería como un tapiz que Dios teje con hilos para entretejerse las experiencias del dolor y gozo para un resultado hermoso que nosotros no siempre vemos desde una perspectiva de Dios, sino vemos desde nuestra perspectiva. Y pasamos por ese dolor y que nos dice, Señor, por favor, no queremos experimentar esto. No nos gusta sentir esto. Quita esto de nuestra vida, por favor. Pero cuando entendemos pasajes como estos, y esta es la razón por la cual venimos a la iglesia, esta es la razón por la cual estamos entre hermanos y hermanas en Cristo, para entender lo que dice Dios y estar preparados cuando eventualmente tengamos que encarar este tipo de cosas. Porque cuando vamos a encarar este tipo de cosas, vas a recordar la palabra de Dios. Ok, ahora entiendo que esta dificultad que estoy encarando tiene el objetivo de hacerme más como Cristo. Si valoramos más la comodidad que el carácter, te garantizo que las pruebas que vas a encarar te van a amargar. Si estás más a gusto con lo que tienes aquí en este mundo, si te sientes cómodo en vivir la vida que tienes, en la situación que tienes, en la circunstancia que tienes, entonces déjame decirte que no te estás asemejando más a Cristo. ¿A qué quiero decir con esto? Es por el hecho de que considera que tú y yo somos peregrinos de este mundo. No venimos a plantar nuestra vida de felicidad aquí. Esta vida viene a ser un caminar en el cual vamos a tener diferente tipo de experiencias que Dios permite que encaremos para asemejarnos más a Cristo. Y esto es algo que tenemos que recordar una y otra vez, que este país no es nuestro, que este planeta no es nuestro, que esta vida que tenemos no es nuestra. Es absurdo incluso el hecho de pensar si es que vas a un lugar y vas a un avión y de pronto te pones en el avión y decir, bueno, aquí está mi asiento, voy a poner mi velador aquí, mis cuadros en este sitio. Que viene la azafata y te diga, ¿qué es lo que estás haciendo? Este no es tu lugar, este no es tu casa, este es un lugar que estás utilizando para llevarte a otro sitio. Pero muchas veces nosotros nos aferramos a esta vida de esa forma.
Nos aferramos al pensar de que, bueno, quiero tener la mejor comodidad hoy. Y tristemente, muchas iglesias predican de esa forma, para que tengas tu mejor vida hoy, y anhelan su mejor vida hoy, que viene a ser un evangelio barato. ¿Y por qué digo que es barato? Por el hecho de que si es que tú estás anhelando tu mejor vida hoy, es muy probable que eso es lo único que vas a tener. Tu mejor vida hoy. Porque la eternidad va a ser diferente. La eternidad va a ser una ubicación completamente diferente a la cual tú tenías pensado, si es que tú estás anhelando únicamente tu comodidad en el presente. Muchas veces se los he dicho y los repito claramente. A Dios no le interesa tu felicidad. A Dios le interesa tu santidad. Y al hablar de santidad, estoy hablando de hacerte más como Cristo. Y al hacerte más como Cristo, es donde ahí encuentras ese gozo que va mucho más allá de la felicidad que el mundo está tratando de alcanzar en dinero, posesiones, familia, amistades, lo que sea. Pero si entendemos que las situaciones nos conforman más a Cristo, consideramos cada una de esas situaciones como motivo de gozo, igual que Jesús soportó la cruz. Nosotros nos identificamos con Él y basamos cada una de las experiencias que tenemos con la perspectiva de que Dios me está haciendo permitir que pase por esta situación para hacerme más como Cristo. Considera Hebreos 12, del 1 al 2. Por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despejémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Las escrituras siempre muestran estas ilustraciones tan interesantes. Esa carrera, puesto los ojos en Jesús. Cuando vas corriendo, una persona que va a querer ganar la carrera ve la meta. Jamás estás corriendo viendo, mira qué tal zapato estoy teniendo. Mira, mi camiseta está bien, estoy corriendo con la camiseta. O peor aún, corriendo y viendo a la persona, mira cómo corre esa persona acá. Esa no es la forma de correr. La forma de correr es viendo la meta final. Y aquí específicamente nos dice, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque queremos ser como Él. Queremos imitar a Jesús en todo. Y muchas veces las pruebas que Dios nos pone es con ese objetivo. Dios soberanamente usa pruebas para perfeccionar a su familia, a sus hijos. La fe genuina siempre es probada como el oro en el fuego. La prueba revela su autenticidad. El resultado es paciencia, constancia y madurez. En Romanos también se enfatiza nuevamente esto con Pablo. Romanos 5, 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué extraño esto para una persona que no conoce a Cristo escuchar este tipo de cosas. ¿Cómo que te glorías en las tribulaciones? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. La paciencia es la respuesta activa de la fe en medio de la dificultad. No es una resignación pasiva, sino constancia, firmeza y perseverancia activa. El creyente no se cruza de brazos, sino que sigue obedeciendo y confiando aun cuando no entiende todo lo que sucede. Aun cuando no tiene una respuesta del por qué está pasando esto. La prueba, al presionar nuestra fe, nos entrena a mantenernos firmes. La prueba nos enseña a depender de Dios y no a depender de nosotros mismos. Esta dependencia produce una perseverancia que no surge del carácter humano, sino de la gracia de Dios en acción. Nos recuerda que la perseverancia no nace de la fuerza humana. Si quieres continuar y seguir adelante, no vas a poder hacerlo por tu propia cuenta. Las tribulaciones, lo que te tienen que apuntar, lo que te tienen que recordar es, necesito ayuda a Dios. Necesito fortaleza a Dios. Dame la capacidad para hacer lo que tengo que hacer. Dame la fuerza para poder hacer lo que me está encarando en este momento. La paciencia no es
un fin en sí misma, sino el medio por el cual Dios nos lleva a ser perfectos sin que nos falte ninguna cosa. Porque a Él cambiarnos nos da esa circunstancia para poder enfrentar diferentes problemas, tribulaciones. La prueba produce paciencia porque obliga a la fe a ejercitarse, confirma su autenticidad, nos entrega a la constancia, nos enseña dependencia de Dios y finalmente nos forma a la semejanza de Cristo. Y ese es el objetivo. Esa es la razón por la cual nosotros seguimos adelante. Esa es la razón por la cual nosotros enfrentamos diferentes tipos de problemas, porque cada problema, cada situación nos hace recordar por qué estoy aquí, por qué estoy haciendo lo que hago. Oh, es porque aquel hombre, aquel Dios que dio su vida por mí en esa cruz, que murió y resucitó al tercer día, me salvó, me dio significado, me dio identidad, me dio propósito, me dio vida. Cualquier cosa que enfrente yo en este mundo, por más difícil que sea, a quien voy a recurrir es a aquel que dio su vida por mí. Cualquier cosa que yo encare en esta vida es insignificante en comparación y en contraste con lo que Él ya hizo por mí. Si Cristo dio su vida por mí, lo mínimo que puedo hacer es yo dar mi vida entera a su servicio. Y mientras más difícil sea la situación, es donde ahí recordamos y regresamos a ver la cruz. Señor, puedo seguir adelante. ¿Por qué? Porque tú hiciste eso por mí. Y el poder, el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de la muerte, es el mismo Espíritu Santo que Dios va a equiparte para poder seguir adelante. Así que las pruebas no destruyen, sino que fortalecen el carácter y nos hacen perfectos y completos sin que falte cosa alguna. Un monje inglés y doctor de la iglesia escribió el comentario de la epístola de Santiago titulado Jacobi Epistolam, Veda de Venerable, menciona esto. Quien mira las pruebas con ojos terrenos las aborrece. Quien las mira con ojos de fe, ven en ellas el cincel con el que el Señor labra su templo. Así se hace perfecto y entero, sin que le falte nada. Cuando vemos en una perspectiva divina, vamos a poder aguantar todo lo que está pasando. Cuando entendemos que existe un final y existe un propósito, que tú le perteneces a Dios, que todo lo que vas a encarar tiene un final y un propósito que es para honor y gloria de Él. Las tribulaciones no buscan destruirnos, sino formar en nosotros un carácter íntegro, semejante al de Cristo. Las tribulaciones exponen nuestras debilidades y nos obligan a depender de Dios. Y esto es lo que fortalece la fe. La perseverancia, al ser ejercitada, elimina la superficialidad y nos hace constantes en todas las áreas de nuestra vida. El carácter cristiano llega a su plenitud cuando, bajo la presión de la tribulación, sigue mostrando confianza, obediencia y gozo en aquel que está en control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Considera que cada tribulación no es alguna situación que Dios permite que pasemos y Dios diga, ¡ay, se me fue de la mano! ¿Y ahora qué hago? No, Él sabe exactamente todo lo que experimentamos. Así como el atleta agradece el entrenamiento duro porque lo hace fuerte, el creyente puede tener gozo en las pruebas porque sabe que son el camino hacia la perfección espiritual. Las pruebas son difíciles, pero esas pruebas nos fortalecen espiritualmente para poder hacer algo mucho más allá. Muchos de nosotros hemos encarado situaciones difíciles en nuestras vidas que cuando regresamos a ver esas situaciones ahora, en la actualidad, decimos, ya no me afectan tanto como antes. ¿Por qué? Porque pasaste por medio de esa tribulación. Y te garantizo que cuando pasabas por medio de esa tribulación, no estabas así como que, deme otra de estas, por favor. No. Pero al regresar a ver, miras y dices, Dios, no me gustó lo que experimenté, pero puedo entender el por qué hiciste que viva lo que viva. Muchos de nosotros somos lo que somos por el hecho de que Dios permitió que encaremos cierto tipo de dificultades para hacernos más como Cristo. Y es ahí donde vemos a Cristo y nos damos cuenta de que Dios ha permitido que ciertas circunstancias hayan pasado en nuestra vida para poder recurrir a Él.
para depender de Él. Ahora, imagínate esto en contraste de persecución. Mateo 5:10 menciona, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sean cuando los insulten y los persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Qué bendición el hecho de ser identificado como un cristiano y el hecho de que te odien por ser un cristiano. Eso es algo que, curiosamente, estábamos hablando con mi esposa y dando un seguimiento acerca de cómo fue asesinado Charlie Kirk, que es un hermano de la fe. Y él, al proclamar no solamente pensamientos políticos, sino también al proclamar su fe tan tranquilamente y al decir y afirmar que Jesús es el Señor y en Él encuentras la verdad y la vida. Y la muerte de este personaje ha causado una revuelta muy interesante en la sociedad. Muy interesante. Porque él murió haciendo algo que él sabía que era lo correcto. Y es interesante el hecho de que esto no es únicamente una situación de un individuo que haya estado en contra de lo que mencionó en sus pensamientos políticos o de fe. Esto es mucho más allá, esto es espiritual. Porque considera lo que ha ocurrido en aspecto espiritual. Países como Londres, en África, en Estados Unidos, en todas partes de Estados Unidos han dado gente que se está yendo juntos a orar, a darse cuenta como un revivamiento desde cierto sentido, de la gente se dé cuenta de que el proclamar la verdad, de la importancia de ello. Dios emplea pruebas incluso tal como estas para que la nación incluso también se despierte. Se dé cuenta de que, hey, necesito gente activa. Necesito gente que no solamente tenga un conocimiento en su cabeza, sino que pueda predicar lo que conoce. Que la iglesia pueda tener ese despertar en que no se trata únicamente de lo que ocurre aquí en este edificio los domingos, sino que tú puedas ser la iglesia en el mundo y expandir el evangelio. Ser sabio en la forma como compartes la palabra de Dios. Aquí Santiago enfatiza que la obra de Dios en el creyente no queda incompleta, sino que apunta a la totalidad de la vida cristiana. Y es el hecho de que cada una de esas dificultades, en cualquier contexto, en cualquier situación, es para el beneficio de cada cristiano. Y es aquí donde, al entender el contexto de que Santiago, quien está escribiendo, personas en persecución, en dificultades, al leer este pasaje tiene otra perspectiva completamente diferente en Romanos 8:28, cuando sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas cooperan para bien. El hecho que una persona haya sido asesinado, que es un hijo de Dios, coopera para bien. El hecho de que estés pasando por una crisis, coopera para bien. El hecho de que estés pasando por un problema en tu trabajo, coopera para bien. El hecho de que estés pasando por dificultades de salud, coopera para bien. Y esto cuando lo digo en este sentido, ¿cómo estás diciendo que eso coopera para bien? ¿Qué de bueno tiene el hecho de que esté pasando por una dificultad? ¿Qué de bueno tiene el hecho de que esté pasando por una enfermedad terminal? Lo que tiene de bueno es el hecho de que al estar pasando por eso, está recordándote esa circunstancia de que tienes que depender de aquel que tiene control de todo. Y te das cuenta, y en la mayoría de los casos ha pasado esto, que doy consejería a personas que tienen conflictos personales, familiares, de pareja, lo que sea, y vienen a mí tratando de buscar una solución a esto, y les digo esto que a veces suena muy extraño, y dice, me da mucho gusto que hayas tenido esta experiencia, esta situación. ¿Qué? ¿Qué es lo que estás diciendo? Y la razón por esto es el hecho de que a este conflicto que te diste horizontal, te presenté que tu problema realmente es mucho más grande que el problema que tienes horizontal, sino que tienes un problema vertical con Dios.
Y al ponerles esta perspectiva es lo que Dios utilizó para que en ese conflicto se den cuenta de que yo pensé que tenía un problema pequeño y que es un conflicto realmente importante, pero al ver mi situación para con Dios, ese es un mega problema que tengo que solucionar. Y al darles la solución es el hecho de que tú no puedes hacer nada. Cristo lo hizo todo por ti. Aquí puedes entender de que todo funciona para bien. Cada conflicto, cada situación, cada problema, cuando lo ves desde una perspectiva divina, puedes confiar en el hecho de que Dios hará obrar las cosas aún a pesar de las circunstancias, porque su propósito es mucho más grande que el dolor o la comodidad que yo esté experimentando en este momento. Perspectivas. Y es exactamente lo que Santiago nuevamente quiere que nosotros entendamos. Cuando estés pasando por ese problema, solo detente un rato. Tal vez no vas a entender el por qué, pero solo confía en el Dios que tiene control de las cosas, en control de cada uno de los detalles que estás experimentando. Una fe inmadura puede ser sincera, pero frágil, vulnerable a la duda, a la tentación o a la queja. Al decir, sin que nada les falte, Santiago señala que la fe probada ya no es inconstante, sino sólida, madura y establece todos los caminos de la vida. La idea de que no falte ninguna virtud esencial en la vida cristiana implica que cada conflicto te va a dar perseverancia, te va a dar sabiduría, te va a dar fe, te va a dar amor, te va a dar paciencia. La meta de Dios es que el creyente sea íntegro, de que pueda tener cada uno de estos atributos, no dividido, no de doble ánimo, sino que se refleje la plenitud de Cristo en ti, sin que nada le falte. No significa percepción absoluta sin pecado, sino madurez completa para cumplir el propósito de Dios en la vida del creyente. Efesios 4:13 menciona, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es por eso que la perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la dependencia de Dios. Necesitamos algo crucial en medio de todo esto, el hecho de contar con Dios y el ir directamente a Dios. Y es exactamente lo que Santiago continúa al decir aquí en el versículo 5, donde él otorga algo específicamente que nosotros necesitamos, que es sabiduría. El texto no habla de acumular conocimiento abstracto, sino de lo que es la palabra en griego sofía, que es sabiduría. La sabiduría en el pensamiento judío cristiano es saber vivir rectamente ante Dios, no simplemente entender el origen de cada sufrimiento. La petición no es, Señor, dime por qué me pasa esto. Dios no te va a responder eso. Pero cuando dice, Señor, muéstrame cómo puedo responder de manera que te glorifique, créeme que esa sabiduría Dios te la va a dar. La falta de sabiduría lleva a no tener los recursos espirituales necesarios para discernir el propósito de Dios en medio de la prueba. Es por eso la exhortación, pídele a Dios. Pero reitero, no tienes que decir, Señor, ¿por qué me está pasando esto? No te lo va a decir. No te lo va a decir. ¿Por qué? Porque Él quiere que confíes en Él. Él te va a decir, Señor, cuando le vas y le pides, por favor, equípame para poder encarar esta situación. Dame fortaleza para poder seguir adelante. El Señor te va a responder. No es sabiduría especulativa ni filosófica, sino sabiduría práctica, divina y moral. La misma que menciona más adelante Santiago. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Es decir, Dios nos da habilidad espiritual para vivir correctamente en la adversidad. Te da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te da esa capacidad para poder encarar las cosas que tú humanamente no podrías. La sabiduría no siempre nos revela el porqué de cada sufrimiento, pero sí nos da el para qué. Que nuestra fe madure, que se produzca paciencia y que lleguemos a ser más íntegros. Dios no promete explicárnoslo todo, pero sí capacitarnos para caminar con firmeza en medio de lo inexplicable. Y hay que pedirle esto a Dios constantemente. Señor, no entiendo el porqué,
pero sé que es para tu gloria. Capacítame para poder glorificarte en medio de todo esto. Y el pedirlo es interesante la palabra que utiliza aquí en griego, es un imperativo presente, que es no pedirlo como una forma arrogante, sino como una súplica humilde del interior de una persona que es inferior a una persona que es superior. Es una petición como de un hijo a un padre, como de un súbdito a un rey, como de un hombre, un simple hombre, a un Dios todopoderoso. La forma continúa en el hecho de que no solo trata de pedir una sola vez, sino de seguir pidiendo. Continúa pidiendo hasta que tengas una respuesta. La oración es el acto de poder depender humanamente, de reconocer la generosidad divina. Y la fe elimina esa duda. La sabiduría no llega automáticamente, sino cuando el creyente la pide a Dios en oración. Es una súplica humilde del inferior al superior. No es un acto ocasional, sino una disposición continua. Dios se muestra como el que siempre ha estado dando sabiduría a sus hijos. Es el que tiene una tienda gigantesca de sabiduría que dice la puerta ahí, entren todos, todo lo que veáis encontrar aquí es gratis. Pero muchas veces el problema es el hecho de que la gente no entra. Pero aquí la palabra de Dios está diciendo claramente que pídeselo a Él. La perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la sabiduría que Dios da. El hecho que Él provee constantemente todo esto. Él da abundantemente y sin reproche. Dios da con sencillez de corazón, sin mezquinidad, sin regañar ni humillar al que pide varias veces. Dios es generoso, Él es paciente, Él no recrimina, Él da como un hábito propio. Él no avergüenza al que viene a pedir, sino que lo entrega completamente. Dios provee la sabiduría generosamente y sin reproche. La condición es pedir con una fe unificada, teniendo la certeza de que Dios se lo va a dar. No se trata de la cantidad de fe, sino de una calidad de fe, una fe íntegra que se aferra única y exclusivamente a Dios. Pero aquí viene la pregunta importante. ¿Cómo vamos a recibir esa fe? ¿Qué significa eso de recibir esa fe? ¿Qué contexto viene todo esto? Aquí vamos a entender que la fe que nosotros pedimos, vamos a recibir esa sabiduría en ciertos sentidos. En primer lugar y primordialmente, la vamos a recibir por medio de su palabra. La sabiduría que pedimos a Dios está anclada en la revelación escrita. No pedimos curiosidad intelectual ni explicaciones a todos, sino dirección para vivir rectamente en medio de la prueba. Esa dirección se nos da en las Escrituras, que son sabias para la salvación, como 2 Timoteo 3:15 lo menciona, y son la lámpara a nuestros pies. Considera que en las Escrituras no vas a encontrar el porqué de las cosas. En las Escrituras no te va a decir el por qué estás encarando cierto tipo de cosas, pero en las Escrituras te va a mostrar específicamente qué tipo de persona tienes que ser para encarar ese tipo de cosas. Y eso es lo fabuloso, que encuentras esa sabiduría en las Escrituras. La sabiduría también se da por medio del Espíritu Santo, iluminando la palabra al corazón y nuestra mente para discernir cómo obedecerla en cada situación. La condición de pedir con fe indivisa muestra que la sabiduría no es meramente académica, sino un don espiritual que el Espíritu otorga al creyente que se lo pide. La otra es por medio de la comunidad de fe. La sabiduría se aprende también por medio del pueblo de Dios. Y es ahí la importancia del congregarte, de estar en una iglesia con hermanos y hermanas en Cristo, donde te van a guiar, donde te van a dar esa sabiduría para poder entender qué decisión tomar con respecto a tal conflicto, con respecto a tal situación. Y es en el cuerpo de Cristo donde vas a tener esa familia, donde vas a poder aprender del uno del otro, donde vas a encontrar un hermano maduro en la fe que te va a decir, hermano, sabes que esta situación deberías hacerlo de esta forma. O vas a encontrar una hermana que sabes que te va a confrontar en amor y te va a decir, hermana, sabes que esta situación que estás haciendo no te va a ayudar. Y es ahí donde Dios te está dando esta sabiduría. Solo los necios rechazan este tipo de sabiduría, que viene de la palabra, del Espíritu y sobre todo también en el contexto de la familia, el cuerpo de Cristo. Proverbios 11:14 menciona donde hay un buen consejo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Dios usa pastores, consejeros, hermanos maduros para darnos discernimiento en decisiones difíciles.
Otra viene a ser por medio de las circunstancias mismas. En la prueba Dios nos muestra limitaciones y nos enseña a depender de Él. Esas mismas experiencias se convierten en aulas de sabiduría. Es medio de esa prueba que, ¿cómo voy a lidiar con esto? No tengo idea qué hacer. Específicamente Dios te puso por medio de esa prueba para que puedas ejercer algo que tú ni siquiera sabías que podías hacer. Por medio de la oración perseverante, Dios no siempre responde con una explicación inmediata, sino tal vez puede hacerlo con paz, con claridad, con convicción, para actuar de acuerdo a su voluntad. Dios no te responderá con una voz audible, pero siempre te responderá con una dirección clara de cómo puedes glorificarlo con cada uno o cualquiera de estos medios. Te puedo poner una ilustración simple. Si consideramos a un esposo que haya perdido su trabajo y en medio de este conflicto, en medio de esta situación, tiene este miedo de no saber qué hacer, cómo va a pagar las cuentas, qué va a hacer, ahora cómo vamos a salir adelante, cómo vamos a pagar la casa. Y podría haberse hundido en la desesperación, pero en vez de esto, va a la palabra de Dios. Cuando escucha esto, dice, pide con sabiduría. Y esa sabiduría puede llegar de varias formas muy concretas. Al leer la palabra en Mateo 6:33, entendiendo que la prioridad es buscar el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Por el Espíritu, sintiendo la paz en su corazón para aceptar un trabajo humilde pero íntegro en vez de otro que comprometa su fe. En el sentido de comunidad, recibiendo consejo y apoyo de hermanos y hermanas que lo animaron a perseverar, incluso que le ayudaron en medio de esa situación de necesidad económica. Por las circunstancias, descubrieron que ese tiempo que tuvieron libre fue para fortalecer su matrimonio, para pasar más tiempo con sus hijos, y ayudó a algo que tal vez él no podía hacer antes. Por oración constante vieron cómo Dios fue abriendo puertas poco a poco, confiando en cada una de las situaciones que Dios iba proveyendo. Al final, este podría ser un ejemplo de cómo Dios provee en diferentes circunstancias, pero muchas veces nosotros nos cegamos en pensar de que Dios tiene que ayudarnos de una forma específica. Tengo este problema y la única solución es irte para la derecha. Pero Dios no trabaja como tú piensas. Su sabiduría es mucho más grande que la tuya. Y ahí es donde uno tiene que tener abierta su perspectiva a lo que Dios quiere hacer, no a lo que tú quieres que Él haga por ti. Porque muchas veces Dios te va a decir, ok, perfecto, te voy a ayudar. Tienes que irte para la izquierda. No, pero para la izquierda es mucho más difícil. No, tengo que ir para la derecha, es más sencillo. No, para la izquierda. Y lo que ocurre muchas veces es que nosotros no, intentamos y forzamos ir para la derecha. Y lo peor del caso es el hecho de que seguimos para la derecha y empeoramos las cosas. ¿Y qué es lo que tenemos que ahora hacer? Es regresar todo lo que nosotros hemos avanzado y continuar y obedecer lo que Dios dice que hagamos para la izquierda. Considera que Dios quiere que pidamos y Él nos lo va a dar, pero que pidamos con una fe inquebrantable, que confiemos en Él de una forma inquebrantable, sin dudar. La duda aquí no es una simple ignorancia, sino es una oscilación de la lealtad. El dudar implica el hecho de decir a Dios, no confío en lo que tú tienes para mí. Eso es lo que quiere decir aquí en lo que le está hablando en griego. Es decir, sin dudar implica el hecho de que confíes plenamente en la autoridad de Dios. En la piedad judía, sabiduría implica lealtad indivisa a Yahweh. Por eso el doble ánimo es una incoherencia para un seguidor de Cristo. El término usado aquí refiere a una duda, no solamente una duda intelectual momentaria, sino una vacilación interior, una mente dividida que oscila entre confiar en Dios o confiar en sí mismo. Pedir con fe y sin dudar no significa que el creyente nunca tenga preguntas o luchas, sino que ha decidido confiar en Dios de manera firme, aun cuando no entienda todos los detalles de la prueba. Lo opuesto lo opuesto es pedir sabiduría como si fuera una opción más en el menú. Es decir, una persona que diga, bueno, yo quiero ir para la derecha, pero tienes izquierda, tengo estas dos opciones, a ver cuál elijo. No, esa no es la forma de confiar en Él. La forma de confiar en Él es decir, Señor, dame sabiduría. Consideraba esto, pero no es la izquierda. Perfecto, voy a desechar la derecha porque si es que tú me dices la izquierda, va a ser la izquierda. Ese tipo de confianza. Porque cualquiera que dice, bueno, si es derecha o izquierda, curiosamente aquí Santiago presenta, es como esa ola de mar que piensa, voy para acá o voy para acá, no estoy seguro qué decisión tomar.
Esa idea marítima que da en el contexto greco-romano, este carácter voluble. Y Santiago rehúsa esta imagen que es específicamente también que a Pablo lo presenta, que es esta idea de que entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. No se trata de vacilar, no se trata de considerar, tal vez es mi idea o es la... No, no, es única y exclusivamente la de Dios. Nuevamente, este comentarista, el venerable, menciona, como el mar agitado no ofrece puerto, así la mente dividida no ofrece lugar a la sabiduría. Dios da, pero el alma que no se entrega a Él no puede recibir. No se trata de lo que tú quieres, no se trata de lo que tú piensas, sino el decir, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento y decir, cualquier cosa que tú tengas, yo la acepto. Y si Dios te presenta algo, no es así como que, no, como que no me gustaba esta idea. Como que esta respuesta, no. Dame, ¿sabes? Sí, puedo expresar emotivamente, no creo que vaya a disfrutar esto, pero porque tú me la diste, voy a hacerlo. En esa confianza. Porque aquella persona que comienza a decir como que, bueno, tal vez voy a tomar acá o voy a ver otra decisión, no es coherente en un cristiano basado en lo que dice Santiago, que tenga un corazón que esté dividido. No existe esta estabilidad. Es única y exclusivamente confiar en Dios. No se trata en confiar en opiniones humanas sin una perspectiva o fundamento bíblico. No se trata en confiar en horóscopos para ver qué es lo que está pasando. Eso sería absurdo para un cristiano, pero está hablando específicamente de esta idea. La perseverancia no nace de la fuerza humana, sino de la sabiduría de Dios que da al corazón que pide con fe. Santiago lo llama como un hombre de doble ánimo, alguien con el corazón partido entre dos lealtades, que es inconstante en todos sus caminos. Esa persona no debe esperar recibir nada porque su petición es incoherente con su corazón dividido. Es inestable en todos sus caminos. No es una estabilidad en su oración, sino en todo lo que piensa. Es decir, su totalidad es una vida práctica completamente contraria a lo que Dios quiere que haga. Sería nuevamente como ese cristiano nominal dominguero que luce bien, que viene los domingos y comparte con los demás, pero durante la semana en el trabajo tal vez miente, hace cosas que no debería hacer, usa malas palabras y peor aún nadie sabe que él es cristiano. Y cuando enfrenta una dificultad, pide dirección a Dios, pero al mismo tiempo consulta a otras personas, sus amigos, horóscopos, vive dividido, decisiones cambian sus circunstancias y comienza a estar perdido. Y ahí es donde viene esa idea, como un barco, así como que no sé para dónde va, el aire lo lleva para cualquier parte. No, es el hecho de estar centrado en lo que Dios quiere para ti. Como el mar agitado que nunca descansa, la persona no logra coherencia en sus decisiones, en sus emociones o en sus acciones. Es inestable, carece de esa plenitud, vive fragmentado, incompleto, sin una dirección clara. Inestable en todos los caminos significa vivir una vida sin ancla espiritual, sin una fe coherente que unifique sus decisiones y valores. Y esa es la forma en cual Dios nos dice, ni se te ocurra pedir dudando. Ni se te ocurra el considerar otras tiendas de sabiduría. Solo existe una, la que Dios te está dando. Y la que te va a equipar con todo lo que necesitas para enfrentar lo que vas a enfrentar. Podemos ver que Santiago aquí presenta esta perspectiva en la cual él habla acerca de esa perseverancia en las pruebas que nos van a transformar. Esa exhortación sapiencial para transformar pruebas externas en madurez interna. Ese gozo en las pruebas que produce constancia, que culmina en un carácter perfecto que nos asemeja más a Cristo. Esa es la dinámica, que la prueba produce esa paciencia y esa paciencia produce esa madurez. Y se repite y desarrolla el resto de la epístola a Santiago de esta forma. Vemos también esa guía de sabiduría inagotable, en la cual pides esa sabiduría a Dios, el cual Él te da abundantemente cuando se lo pides. Santiago
nos da esta perspectiva de que en Dios vas a encontrar esa fuente de conocimiento que necesitas para poder encarar cualquier tipo de problema. Y el pedir con una confianza inquebrantable. Santiago dibuja esta idea retórica de una persona de doble ánimo, esa persona inestable en todos sus caminos. Y provee este criterio espiritual que bloquea esa idea de que, bueno, tal vez pueda hacer esto, pueda hacer aquello. No. Dios está dando claramente su perspectiva de que puedes confiar en Él y no tienes por qué dudar. La comunidad judío-cristiana en esta época entendió el hecho de, en contexto de sufrimiento que estaban pasando, de que Dios los estaba formando como un pueblo íntegro en medio de la tribulación. Y para nosotros es entender esto. Debemos sustituir la queja por oración y sabiduría. En lugar de quejarnos con Dios, ¿por qué Dios permites que me pase esto? Es cambiar esa oración, Señor, por favor, dame la capacidad para soportar esto. Mira esto, o sea, Dios no nos debe absolutamente nada. Incluso la oración que va en la perspectiva de ¿por qué Dios permites que me pase esto? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Dios te ha dado a Cristo, que es más que suficiente. Más que suficiente. Cualquier cosa que tengas que experimentar en esta vida, aparte de Cristo, viene a ser como una cerecita nada más, por ponerlo de esa forma. Pero Cristo es más que suficiente en todo lo que tengas que encarar. Nosotros vivimos en una cultura de autosuficiencia, queremos soluciones express, queremos todo rápidamente. Vamos al microondas y estamos diciendo, ¿por qué se demora tanto? Pero considera que Dios utiliza un camino de sabiduría que toma tiempo. Un camino el cual nos permite que caminemos y que muchas veces va a costar tiempo, esfuerzo, dinero, lágrimas, cualquier tipo de cosas. Cada crisis que vamos a experimentar de cualquier sentido, económicas, de salud, de ministerio, lo que sea, tenemos que verlas con esta perspectiva, como menciona aquí Santiago. ¿Qué oportunidad nos estás dando Dios para glorificarte esta ocasión? Y Señor, ¿cómo puedes equipar para poder hacerlo de la mejor forma? La perseverancia no nace de una fuerza humana, no dependas de ti. El siguiente conflicto que encares, no te amarras las botas y bueno, vamos adelante. No, no se trata del hecho de que lo hagas por tu propia cuenta. Se trata de la sabiduría que Dios te va a dar cuando tú pides con un corazón de fe. Qué hermoso es el hecho de que Dios es el que te equipa para poder encarar cada una de estas situaciones. Debemos de soportar estas pruebas con gozo, sabiendo que cada una de estas pruebas, cada una de estas situaciones nos va a llevar a una posición en la cual vamos a ser más como Cristo. Te lo pongo en otras palabras. ¿Quién quiere ser como Cristo? Levante la mano. Okay. ¿Quién quiere encarar problemas? Levante la mano. ¿Sí ves la conexión? Ahora, pues te digo, ahora, viéndolo de una perspectiva bíblica, lo ves de una forma diferente. ¿Quién quiere ser más como Cristo? Yo quiero ser más como Cristo. ¿Quién quiere encarar problemas? Yo no quiero encarar problemas, pero si es que eso me hace ser más como Cristo, adelante. Lo ves de una forma diferente, ¿verdad? Como Cristo sufrió y soportó la cruz, cualquier situación que yo encare es minúscula en comparación. Minúscula en comparación. El mundo dice, si sufres es porque Dios te abandonó. El Evangelio dice, si sufres en Cristo, Dios te está perfeccionando para parecerte más a la imagen de su Hijo.
El sufrimiento no es una señal de condena, sino de adopción y de santificación. La próxima vez que encares un problema, una dificultad, muéstrate en el gozo increíble de decir, Señor, soy tu hijo. Estoy encarando este problema y me estás permitiendo que pase por esta situación porque soy parte de tu familia, porque quieres que crezca, quieres que madure y por eso estoy encarando lo que estoy encarando. Gracias, Señor, por hacerme parte de tu familia. ¿Qué diferencia? No es autosuficiencia ni mérito, sino dependencia de un Padre bueno, que da en Cristo todo lo necesario para la vida y la piedad. El Evangelio, vemos que aquí que está mostrando al Padre como fuente generosa de gracia, al Hijo como modelo de perseverancia y plenitud, y al Espíritu como aquel que te va a sostener en la siguiente prueba que tengas que encarar. Dios transforma a cada uno de nosotros por medio de la prueba. Mientras que el mundo lo vea como una ruina, en el camino de madurez y plenitud de Cristo, lo vemos como un gozo en el hecho de que Dios nos considere el ser más como su Hijo. Amén. Señor Dios Trino y Eterno, venimos a ti reconociendo que solo en tu gracia podemos permanecer fieles. Padre Celestial, tú eres el dador generoso de la sabiduría. Enséñanos a buscarte en medio de nuestras pruebas y a recibir con gratitud la dirección que viene de tu mano. Señor Jesucristo, Hijo amado, tú perseveraste hasta el fin y venciste en la cruz. Haz que al mirarte aprendamos a soportar con gozo, confiando que nuestra fe no es en vano. Espíritu Santo, fuente de poder y consuelo, fortalece nuestra fe para que no vacilemos y arranca de nosotros todo doble ánimo, toda inseguridad, y haznos íntegros en todos nuestros caminos. Dios eterno, permite que la perseverancia complete en nosotros tu obra perfecta, para que vivamos como testigos fieles en este mundo y demos toda la gloria a tu santo nombre. Te lo pedimos para la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen...